Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Con este teórico vamos a dar comienzo a el abordaje de la tercera unidad de la materia, eh, comenzando a describir algunas estructuras del sistema digestivo, ¿sí? Sistema digestivo y glándulas anexas. En este caso nos toca el primer segmento. Estamos hablando de estructuras digestivas que son supradiafragmáticas, eh, y nos referimos a lo que es boca, faringe y esófago. Van a tener otro teórico con una introducción a las generalidades del sistema digestivo, donde van a hablar un poco de las funciones y hacer un poco de análisis de los reparos histológicos. En este nos vamos a concentrar en los reparos anatómicos de más importancia, eh, y hacer un análisis de las estructuras que más nos interesan para poder comprender las relaciones, la ubicación de los órganos y cuál es la función anatómica que les compete. Eh, Vamos a comenzar con con algunas estructuras generales, un reconocimiento sencillo de las partes más externas o superficiales que nos dejan ver algunas características óseas. Por ejemplo, lo que es el hueso mandibular o maxilar inferior con su ángulo bien marcado de la mandíbula. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la arcada cigomática, ¿sí? O el hueso cigomático con su arcada cigomática que se conecta con el hueso temporal. Vamos a ver el mentón, la barbilla, ¿sí? O la eminencia mentoniana del maxilar inferior. Vamos a ver un poco las estructuras superficiales de la boca, ¿sí? Lo que son las paredes laterales, lo que son las mejillas y lo que son los labios con lo que es el filtro y el borde o borde inferior del, del labio con el tubérculo del labio. Eh, Podemos identificar lo que es el surco nasolabial, ¿sí? Como una hendidura que da una forma distinta a lo que es el labio superior del inferior. Si bien identificamos la nariz, vamos a hacer hincapié en lo que son los orificios nasales porque nos van a dar relación con lo que es eh, parte de la cavidad faríngea o lo que es la rinofaringe. Cuando analicemos el hueso esfenoides que se encuentra en esta zona, vamos a ver cómo se puede ver a través de lo que son las coanas los orificios nasales. Un poquitito como para ir reconociendo algunas estructuras de la parte más superficial. Vamos a hacer énfasis en algunos reparos óseos de importancia para poder comprender bien todo lo que es la cavidad bucal, ¿sí? Lo que es el aparato masticador, en el cual intervienen estructuras de la base del cráneo y de la mandíbula, eh, y algunos elementos óseos que dan lugar también a inserciones de la faringe. Es importante comprender la ubicación de estas reparos óseos para poder entender las inserciones musculares y el paso de estructuras de vital importancia. En este caso vamos a hacer énfasis en lo que es el hueso temporal con su porción escamosa, la apófisis cigomática, el tubérculo articular, la fosa mandibular, lo que es ubicar el conducto auditivo externo y lo que es la apófisis estiloides. Vamos a ir pasando ahora por cada una de las imágenes a identificar cada una de estas regiones. El hueso fenoides es importantísimo poder identificar lo que son las apófisis pterigoides, la fosa intratemporal, como vimos recién el hueso cigomático, con lo que es el arco cigomático que continúa desde la apófisis cigomática del temporal y la apófisis temporal del cigomático. Y como dijimos antes, el maxilar inferior o mandíbula, con su cuerpo, su ángulo, su rama ascendente, y estas tres estructuras de suma importancia para poder entender el aparato masticador, que es el cóndilo, la escotadura y la apófisis coronoides. Vamos a poder identificar algunas estructuras. Comenzamos por lo que es el hueso temporal, ¿sí?
separado de lo que es el hueso fenoide por una sutura craneana. Acá podemos ver lo que es el hueso cigomático, ¿sí? En esta partecita de acá. Acá vamos a poder identificar en el hueso temporal lo que es la apófisis mastoides, ¿sí? El orificio del conducto auditivo, como dijimos antes, la arcada cigomática, ¿sí? La fosa del temporal, ¿sí? Que lleva todo lo que es el arco cigomático hacia adelante, por detrás de la cual transcurren algunos músculos, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver en la mandíbula o maxilar inferior, donde podemos identificar su rama ascendente o rama, su ángulo y su cuerpo, ¿sí? Podemos ver una vista inferior de lo que es el mentón. Volvemos a lo que es el hueso cigomático. Vamos a poder ver que está su arco cigomático y discurre hacia atrás, y vamos a ver que tiene una apófisis acá atrás, que es la apófisis temporal del hueso cigomático, donde va a ir a insertarse un músculo de la masticación muy importante. Vamos a poder identificar en la mandíbula, además de lo que son las partes, las tres estructuras de vital importancia que dijimos, que eran la apófisis coronoides, la escotadura y el cóndilo articular, metido en lo que es la cavidad glenoidea o fosa temporal, ¿sí? Se pueden identificar además las relaciones que hay entre las distintas vértebras y lo que es el hueso hyoides, que tiene su cuerpo, su ala mayor o asta mayor y su ala menor. Bien, seguimos. En esta imagen lo que podemos ver es una visión posterior-inferior desde acá, sin nada de todo esto de lo que es el cráneo, sin nada de la columna desde lo que es el cráneo, donde vamos a ver el hueso efenoides que está por acá atrás. El hueso efenoides en contacto con lo que es el hueso occipital y en contacto con lo que es el hueso temporal. Sumamente importante esta estructura del hueso efenoide, que se relaciona con el maxilar superior y el hueso palatino, ¿sí? Yo voy marcando los lugares que voy diciendo. Estas dos estructuras de acá son lo que se conocen como coanas y conectan con la nariz, con las narinas. Por acá entra el aire, ¿sí? Hacia lo que es la faringe. Estas estructuras se conocen como apófisis pterigoides, con su lámina medial y su lámina lateral, en donde van a insertarse músculos que tienen que ver con la masticación. Es muy importante poder identificarlas. Podemos ver un primer plano de lo que es la apófisis estiloides del hueso temporal, ¿sí? Y por acá podemos ver lo que es el agujero magno del hueso occipital, por donde discurre lo que es la médula. Fíjense la proximidad de las estructuras de tan vital importancia. Vamos a ver una visión inferolateral, como vimos al principio, pero sin la parte del maxilar inferior. Y nos deja ver el hueso efenoides. Fíjense por acá, es lo mismo que vimos hace un ratito. Estas estructuras, lo que son las apófisis pterigoides, las podemos ver acá. ¿Sí? Vamos a ver la lámina lateral, la lámina medial, lo que se conoce como gancho, ¿sí? De la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, ¿sí? Apófisis pterigoides del hueso esfenoides, lámina lateral, lámina medial, y de aquel lado tenemos también una lámina lateral y una lámina medial. Acá podemos ver lo que es la fosa infratemporal del hueso cigomático, como habíamos dicho antes, que es donde va a insertarse un músculo. Ya vamos a ver. Un primer plano para la mandíbula o maxilar inferior, como se conoce, donde van a ver bien la inserción de todos los arcos dentarios, y vamos a ver las estructuras que nos importan de nuevo. El cuerpo, el ángulo, la rama o rama ascendente, como se le dice, el cóndilo, la escotadura y la apófisis coronoides, ¿sí? Seguimos. Un plano interno o posterior, donde vemos lo mismo. Vamos a ver el lado interno
En este lado estamos viendo la cara externa de la rama mandibular. Cara externa de la rama mandibular. Y acá vamos a ver lo que es la cara interna de la rama mandibular, el ángulo y el cuerpo. Hago énfasis en cara interna o cara externa porque hay distintos músculos que se van a adosar a una o a otra cara. Volvemos a ver la apófisis condilar, que tiene su cabeza, su cuello. Imagínense cuando hablábamos de húmero o cuando hablábamos de fémur, lo mismo. Donde hay un cóndilo, hay un cuello que puede ser más corto, un cuello quirúrgico, y está el cuerpo del hueso. La escotadura mandibular y la apófisis coronoides. Acá tenemos un primer plano de lo que conocemos como articulación temporomandibular. Van a ver que en la ficha de cátedra a la articulación temporomandibular se la interpreta como un anexo y está casi al final. Como estamos haciendo un análisis anatómico de afuera hacia adentro, yo decidí ponerla en las primeras etapas porque me parece de mucha importancia el análisis de dedicarle tiempo al análisis de lo que es la articulación temporomandibular, debido a que sus alteraciones o enfermedades tienen gran impacto en la calidad de vida de la persona. Entonces es para tener en cuenta. Hay especialistas, odontólogos, quirúrgicos que hacen solamente articulación temporomandibular. Entonces hacer énfasis en el análisis de la misma es importante. Como una articulación, vamos a ver que tiene una cápsula, que no es más que una vaina de tejido conectivo, tendinoso, revestida o reforzada por algunos ligamentos. En este caso, el de mayor importancia va a ser el ligamento lateral o temporomandibular. Hueso temporal, mandíbula. Ligamento temporomandibular. Hay otro ligamento que la estabiliza, que es el que va de la apófisis estiloides a la mandíbula. ¿Y cómo se llama? Estilo mandibular. ¿Sí? No nos compliquemos con los nombres porque son bastante sencillos. Fíjense cómo identificamos otro más que va desde el hueso esfenoides a la cara interna de la mandíbula, también para estabilizarla, y cómo se llama, ligamento esfenomandibular. Es una articulación que cuenta con un disco intraarticular que le sirve también para estabilizar y amortiguar los cambios de presión que pueden llegar a tener ante aperturas exageradas o cierres bruscos. ¿Sí? Sirve ese cartílago para proteger las carillas articulares. Acá podemos ver la articulación en distintas etapas, en distintos movimientos, con la mandíbula bien abierta. Fíjense cómo se separa la apófisis coronoides, cómo se separa de, acá tenemos el arco cigomático cortado, cómo se separa de lo que es el cráneo, ¿sí? Y con la mandíbula bien cerrada, cómo se va casi hacia atrás. ¿Qué músculos intervienen en el aparato masticador? Vamos a ver un músculo temporal que, como vimos, va de la porción escamosa del hueso temporal a la apófisis coronoides del maxilar inferior. Habiendo estudiado y analizado bien las estructuras óseas, esta parte tiene que ser más sencilla, ¿sí? Vamos a ver el músculo. Esta pasa por detrás del arco cigomático o arcada cigomática. Vamos a tener también el músculo macetero, que va desde la apófisis temporal del hueso cigomático al ángulo del maxilar inferior. Este también pasa por detrás del arco cigomático. Y dos músculos más, entonces podemos ver que son 4 los músculos involucrados en el aparato masticador: temporal, macetero y pterigoides, que son medial y lateral.
pterigoides medial va desde la cara interna del ángulo del maxilar inferior a la lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso fenoide. Me parece un trabalenguas, pero uno lo va identificando. Cuando vimos las coanas, vimos ni más ni menos que la apófisis pterigoides con su lámina medial y su lámina lateral, con lo cual, del hueso fenoide, con lo cual nos es sencillo poder identificar la lámina medial de la apófisis pterigoides del hueso infenoides. Y acá hacemos el énfasis que decíamos antes, la cara interna del ángulo del maxilar inferior. En el pterigoides lateral va hacia la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso fenoides, pero en este caso parten de las fibras del cóndilo de la mandíbula, de la cabeza articular, del cóndilo mandibular, ¿sí? Del cóndilo mandibular. A ver si tengo acá, de la apófisis condilar. Vamos a ver los músculos. Entonces dijimos, el músculo temporal va de toda la porción escamosa del hueso temporal y se mete por detrás, fíjense las fibras, se meten por detrás de la arcada cigomática y van hacia la apófisis coronoides del mandibular inferior o maxilar inferior, ¿sí? Este es todo el músculo temporal. Acá vamos a ver que hay un músculo cortado, que es el músculo macetero. ¿Dónde va el músculo macetero? Dijimos que iba desde la apófisis temporal del hueso cigomático. Como vimos antes, el hueso cigomático, ¿sí? La fosa infratemporal, acá. Ya lo vamos a encontrar. Ahí adentro está. ¿Sí? Todo lo que es hueso cigomático. Entonces dijimos apófisis temporal del hueso cigomático al ángulo del maxilar inferior y también pasa por detrás del arco cigomático. ¿Sí? Hueso cigomático y esta es la apófisis temporal del hueso cigomático en su cara interna hacia la cara externa del ángulo de la mandíbula. ¿Qué otros músculos encontramos? Dijimos el pterigoides medial y el pterigoideo lateral. Dijimos que el pterigoideo medial iba de la apófisis pterigoides, la lámina medial, hacia la cara interna de la mandíbula. Lo vamos a ver acá, lámina medial, cara interna de la mandíbula. Y el pterigoideo lateral va hacia la lámina lateral de la apófisis pterigoidea al cóndilo articular, ¿sí? Estos cuatro músculos intervienen en los movimientos de la mandíbula. ¿Cuáles son? El ascenso y el descenso, o sea, lo que es apertura y cierre o mordida de la mandíbula. La propulsión, que sería llevar hacia adelante la mandíbula, llevarla hacia allá, en el cual interviene el músculo pterigoideo medial. Esa es la propulsión. La retropulsión interviene el pterigoideo lateral, en llevarla hacia atrás. En el ascenso y en el descenso, el temporal y el macetero. Y la lateralidad también intervienen una combinación cruzada de los pterigoideos. La contracción de uno y relajación del otro. Tenemos que decir también que todos los músculos
involucrados en la masticación y en todo lo que es la faringe, todo lo que es la cavidad bucal y la faringe, son estríados. ¿Qué significan esto? Son músculos esqueléticos que tienen inervación consciente y voluntaria, más allá de que esta inervación tenga que ver con nervios originados en pares craneales, que ya vamos a hacer una charla de lo que son los pares craneales, no quita que esos pares craneales puedan tener una inervación somática, ¿sí? Bien, pasamos entonces a definir algunos espacios, como dijimos antes, analizar de afuera hacia adentro lo que es el aparato masticador. Vamos a ir analizando algunas de las estructuras como son la boca, la faringe y el esófago. En la boca podemos encontrar dos cavidades, lo que vendría siendo el vestíbulo oral, que es el espacio, un espacio reducido si se quiere, no alcanza a ser virtual porque tiene contenido, que está ubicado entre los dientes, por delante de los dientes, entre los dientes y lo que son los labios y las encías hacia atrás. Eso se conoce como vestíbulo oral. Y lo que es la cavidad bucal propiamente dicha, que tiene 4 partes: una pared anterior, una lateral o 2 laterales, una superior y una inferior. La pared anterior está conformada por lo que son los labios con una cara anterior y una posterior, los cuales están constituidos por una mucosa, una submucosa muscular y la piel, ¿sí? Como en las primeras imágenes, si vamos de adentro hacia afuera, vamos a ver que tiene un epitelio plano, plano estratificado, no queratinizado, una submucosa rica en glándulas y los músculos, que vamos a encontrar varios tipos de músculos, entre los cuales están lo que es el orbicular, que es el único constrictor, un montón de otros músculos que son dilatadores, y lo que es la piel con su epitelio plano estratificado queratinizado. La pared lateral está conformada por las mejillas y tienen la misma constitución anatómica que los labios. En el caso del paladar, vamos a encontrar dos partes bien marcadas. Lo que es el paladar duro son los 2/3 anteriores, corresponde a lo que es el techo, ¿sí? La pared superior, el techo de la boca, conformado por lo que es el piso del maxilar superior y el hueso palatino, revestidos por una fina capa de tejido epitelial, una mucosa fina. No hay submucosa en esta parte y se genera todo un festoneado de la mucosa rugoso. En la parte posterior, el tercio posterior del paladar es blanda, no tiene hueso y es solamente tejido muscular o musculatura revestido de mucosa. La pared inferior vamos a encontrar varios anexos, ¿sí?, a la boca, que vamos a encontrar lo que es la lengua, lo que son las glándulas sublinguales, etcétera, y contenidos vasculonerviosos, pero apoyados todos en un piso muscular de la boca, que son el músculo milodioideo y el músculo genioideo. Ahí vamos a avanzar en identificar su ubicación. Entonces, podemos ver, hacemos una inspección de la boca y vamos a ver el orificio externo o anterior de la boca, delimitado por los labios, el orificio interno o posterior de la boca, delimitado por lo que es el istmo de las fauces, u orificio posterior, que vendría siendo el orificio de la boca, delimitado por lo que se conoce como velo del paladar, ¿sí? Acá podemos identificar lo que es el filtro, este paladar blando, por delante está el paladar duro, y algunos arcos que ya vamos a hablar de lo que dan lugar a lo que es el velo del paladar o lo que sería el paladar blando. Bien, acá podemos identificar algunas estructuras extra, que podríamos ver lo que es el frenillo ubicado en lo que es el vestíbulo oral, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, por sobre lo que es el piso de la boca vamos a encontrar anexos a la boca, que pueden ser la lengua, los dientes, etcétera,
y grandes estructuras vasculonerviosas o glandulares. Bien. El paladar blando, como dijimos, o el límite postero-superior, si se quiere, de la cavidad oral, está conformado por 10 músculos, de los cuales son 5 de cada lado, que los podemos agrupar según lo que hacen. Aquellos que cierran las coanas vamos a ver más adelante que están ubicadas por encima del paladar. Acá podemos identificar lo que es el paladar duro y el paladar blando. Y las coanas vendrían siendo esta cavidad aérea que se conecta a través de la faringe con la boca. Entonces, vamos a encontrar músculos que cierran las coanas y evitan que el alimento vuelva a la nariz, como son el elevador del velo del paladar y el tensor del velo del paladar. Otros músculos que son el tensor de la úvula, que hacen que el bolo alimenticio avance, vaya hacia atrás. Y otros que hacen que eleven la lengua, sellen, hagan como un movimiento de ola hacia atrás y empujen el bolo con ese movimiento, usan el palato gloso y el palato faríngeo. En esto vamos a hacer hincapié porque hay algo que se aloja entre ambos. Y como podemos ver acá, entonces, acá se ha disecado lo que es la mucosa, esa capa, y se ve el borde óseo y algunos músculos y tendones. Vamos a encontrar entonces, por ejemplo, el músculo elevador del velo del paladar, el tensor de la úvula, y acá vamos a encontrar el palato gloso y el palato faríngeo, ¿sí? Entre los cuales está alojada lo que es la celda amigdalina, que son las amígdalas, conocidas las amígdalas, que es tejido linfático agrupado para prevenir o detener el ingreso de infecciones en espacios más profundos. Tiene una función inmunológica. Bien, siguiendo, vamos a encontrar entonces, como dijimos, el piso de la boca. Está conformado por 4 músculos, 2 de cada lado. Dijimos que el piso de la boca es donde apoyan todos los anexos de la boca y sirve de límite. En él se apoyan la lengua, las glándulas salivales y estructuras vasculonerviosas. Va desde el borde interno del cuerpo del maxilar inferior hasta el hueso hioides y lo conforman el músculo milioideo y genioideo. Como vemos acá, en una vista posterior de la mandíbula, vamos a ver cómo las estructuras, la rama de la mandíbula, su cóndilo, su apófisis coronoidea, el ángulo y todo el cuerpo, y en él vemos la inserción del músculo milioideo hacia el hueso hioides, hasta anterior, cuerpo y hasta mayor del hueso hioides. Entonces esto le da una forma de sostén o de piso. Como vimos antes, dijimos que estaba el músculo milioideo, uno de cada lado, y el genioideo al centro. Lo que hacen esta tensión es estabilizar las estructuras que están por debajo de la cavidad bucal. Como vimos, estructuras vasculonerviosas, la glándula sublingual y la glándula submandibular. ¿Sí? Bien, pasamos a la faringe. La faringe, entonces ya pudimos identificar los límites de la boca como su orificio anterior y su orificio posterior como lo que es el istmo de las fauces. Recordemos el velo del paladar o istmo de las fauces porque nos va a servir para delimitar la faringe.
Bien. La faringe es un canal muy irregular. Varía mucho según el segmento en el cual es evaluado. Está ubicado desde la nariz hasta el inicio del esófago, por detrás de la laringe, muy relacionado a la columna vertebral, a milímetros, les diría, de una fascia solamente, y en contacto con la cavidad oral, con la cavidad bucal. Es una estructura muy compleja, es una zona muy compleja, de muy difícil abordaje, con muchísimas estructuras vitales que hacen que la disección o el abordaje sea muy complejo. Es aérea y es digestiva, o sea que a través de su canal pasa el aire, vital para poder dar lugar a la respiración, y pasan los alimentos. Y está diseñada para que no se mezclen, para que no entre aire al esófago y no entre comida a la vía aérea ni a la nariz. O sea que está diseñada como para que funcione mediante esas dos formas. De esta forma interviene en lo que es la respiración, ¿sí? Porque permite el paso de aire, y a su vez permite la deglución. Interviene también en lo que es la fonación y en la audición, porque a través de ella se liberan presiones por lo que son las trompas de Eustaquio y el conducto auditivo externo, que permiten equilibrar las presiones entre lo que es como caja de resonancia, la boca y lo que es la cavidad nasal. Como vimos, tenemos el orificio faríngeo de la trompa auditiva o faringo timpánica, que le permite equilibrar las presiones en la fonación. Se conecta a la nariz mediante las coanas. Vemos el borde posterior en íntima relación con las vértebras, ¿sí? En íntima relación con lo que es la vía aérea. Fíjense que el bolo alimenticio tiene que pasar por este pequeño canal, no subir hacia la nariz, ¿sí? Que puede haber una tendencia a pasar, digamos, porque la presión deglutoria puede ser mayor que la atmosférica, pero hay mecanismos mecánicos que hacen que no pase. Y a su vez no ingresar a la vía aérea y pasar por este pequeño agujerito que va hacia el esófago. Tenemos tres segmentos: la rinofaringe, la faringe que está bien arriba, la orofaringe y la laringofaringe. La rinofaringe va desde las coanas hasta el velo del paladar. Esta es la estructura conformada por lo que es la úvula, el palato gloso y el palato faríngeo, ¿sí? El velo del paladar. Y abajo la lengua. La orofaringe, que va desde el velo del paladar, este plano casi vertical, hasta el hueso hioides. Lo marcamos acá, el hueso hioides. Entonces, en un plano horizontal determinado por el hueso hioides. Digo entonces, un plano casi vertical que delimita el velo del paladar o istmo de las fauces, y me delimita una rinofaringe, una orofaringe, ¿sí? En esta parte de acá, velo del paladar y una línea horizontal por el hueso hioides. Y después tenemos una laringofaringe que va desde el hueso hioides hasta el cartílago cricoides. Tenemos la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Este cartílago concéntrico marca el inicio del esófago. Entonces, desde este plano horizontal del hueso hioides hasta el cartílago cricoides, marco lo que se conoce como laringofaringe. Bien. Esto vendría siendo una visión
posterior disecada de la faringe, donde podemos ver las coanas en la nasofaringe, el velo del paladar en la orofaringe, el ascenso de la epiglotis, marcando el inicio de la laringofaringe, por delante el cartílago tiroideo, por debajo el cartílago cricoides. Bien. ¿Qué músculos tiene o están formados? Conforman la faringe. Vamos a ver entonces que tenemos los constrictores, que van a ser superior, medio e inferior, y los elevadores, el palatofaringeo, estilofaringeo y salpingofaringeo. Los constrictores los podemos ubicar superior, medio e inferior, y los elevadores tenemos el palatofaringeo, ¿sí?, que también intervenía con el palato gloso en la formación del velo del paladar, el salpingofaringeo y el estilofaringeo, de la apófisis estiloides a la faringe, a una vaina tendinosa en común. ¿Qué hacen estos músculos? De manera armónica, la contracción de los constrictores, ir haciendo que avance el bolo alimenticio. Y el elevador de la faringe funciona para sellar el pasaje de comida hacia la nariz. Una vista lateral de algunos de los músculos: constrictor superior, acá dijimos el estilofaringeo, ¿sí?, el constrictor medio y el constrictor inferior de la faringe. Bueno, como dijimos, la faringe es una zona, la faringe y el cuello en general es una zona, si no es la más compleja de estudiar y abordar por la cantidad de estructuras de vital importancia que la conforman. Estructuras que pasan a través de espacios formados por los músculos. Estos músculos son revestidos por tejido conectivo que recibe el nombre de fascias. Esas fascias permiten que los músculos puedan discurrir unos sobre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan deslizarse unos sobre otros. En esas fascias o espacios virtuales es donde pasan estructuras muy importantes como son arterias y venas. Y vamos a conocer esas fascias como, a nivel, fíjense acá, la que es la orofaringe, vamos a buscar la fascia bucofaringea, un espacio retrofaringeo y lo que es la fascia prevertebral. Fíjense el poco espacio que hay entre una fascia y otra. La fascia prevertebral, la fascia bucofaringea y tengo el espacio retrofaringeo. ¿Sí? Por otro lado vamos a tener lo que es la fascia pretracreal, ¿sí?, y la fascia de los músculos que conforman todo lo que es la laringe y el piso de la boca. ¿Por qué es importante conocer estos espacios virtuales? Porque son lugar de complicaciones. Muchas veces hay infecciones que pueden pasar, romper esto por inflamación o por lo que sea, o en una instrumentación compleja, pueden pasar y llenarse estos espacios virtuales con líquido o con pus o con tejido purulento y dar lugar a una retrofaringitis o un absceso retrofaringeo, que eso puede suceder en alguna faringitis complicada. Bien, como ya les dije, es muy compleja la anatomía de lo que es la faringe, pero vamos a entender algunas cositas como básicas.
La irrigación arterial viene a ser brindada por ramas principalmente de la carótida externa. La carótida externa sale de la carótida común proveniente de la aorta. La carótida externa, las ramas colaterales que van a dar lugar, lo que es arteria facial, arteria tiroidea, arteria maxilar, ¿sí? Va a dar lugar a todo lo que es la irrigación faríngea. Todo el drenaje de los plexos musculares y submucosos, todo el drenaje venoso va a ir a parar a lo que es la yugular interna. Vamos a tener un complejo enjambre de ganglios linfáticos en distintos espacios específicos, como dijimos antes, como son las amígdalas, y en distintos planos musculares. Todos estos ganglios van a drenar a un conducto torácico común la linfa. La inervación también es compleja y va de la mano de nervios sensitivos, motores y vegetativos. ¿Sí? La mayoría depende de lo que son plexo faríngeo o nervio vago, y los vegetativos vienen a estar brindados por lo que es el ganglio cervical superior del sistema nervioso simpático. El control de la deglución es autónomo, ¿sí? El control de la deglución tiene que ver con una fase voluntaria y una fase autónoma. Lo vamos a ver más adelante, seguramente lo van a ver en otra disciplina, pero por eso podemos ver que es bastante mixta la inervación y comprende distintos pares craneales, como es el par número 9, el glosofaringeo, el par número 10 y ramas anexas del par número 10, que es el nervio vago, ¿sí? Un poco por encima la parte de la irrigación arterial, vamos a ver que de la carótida, de la aorta, sale lo que es la carótida común, y de la carótida vamos a tener una carótida externa y una carótida interna. Y es de la carótida interna de donde van a salir las arterias que van al encéfalo. Entonces eso tenemos que ya tenerlo como claro. La carótida externa es la que va a proveer de sangre a todo lo que es las ramas faciales, las ramas maxilares, ¿sí? Y las colaterales o ramas faríngeas. Un poco para ver una disección, fíjense la complejidad de estructuras que atraviesan los distintos espacios. Y todo esto está por detrás del ángulo de la mandíbula. Vamos a tener una carótida común muy próxima a la mandíbula, ¿sí? Y cómo se separa en carótida interna, en carótida externa, y las distintas ramas que van a irrigar los músculos y estructuras de la cavidad bucal y de la faringe. Son estructuras muy irrigadas, de gran peligrosidad ante alguna de las lesiones o lesiones en esta zona por secciones de algunos de estos nervios. Continuando con el canal digestivo, pasamos al esófago, en el cual vamos a encontrar también 4 segmentos. Estos 4 segmentos los vamos a identificar en función del sector en el cual están y mediante algunos reparos anatómicos. Primero, el esófago cervical va desde el cartílago cricoides, como vimos antes, el segundo en la tráquea, hasta un plano horizontal imaginario formado por la horquilla del esternón. La parte torácica del esófago va desde este plano external, horizontal de la horquilla del esternón, hasta el diafragma. Después vamos a tener un segmento diafragmático que da lugar a lo que conocemos como anillo esofágico del diafragma,
donde las fibras musculares se disponen de una forma en la cual evitan que el diafragma lo comprima. ¿Sí? No funciona como un esfínter para evitar que suba la comida, sino funciona como un músculo tensor para evitar el colapso que le puede dar lugar el diafragma. El esfínter esofágico, que evita que la comida suba, se da en la unión con el estómago. Y tenemos una unión abdominal, un segmento abdominal que está entre el diafragma y el estómago. Vamos a verlo en detalle. Si decimos un esófago cervical, ¿sí? Desde el cartílago cricoides hasta un plano horizontal imaginario formado por una línea que atraviesa la horquilla del esternón, esta partecita de acá. De la horquilla del esternón al diafragma tenemos el segmento torácico del esófago. Luego tenemos una porción intradiafragmática o diafragmática y una porción abdominal. Analicemos un poco las relaciones que tiene el esófago. ¿Sí? Si vemos dónde está ubicado, está pegado a la columna, cabalgado por la arteria aorta, casi colapsado y pegado a lo que es la tráquea. ¿Sí? Fíjense cómo el esófago carece de serosa, carece de una superficie osfácea que lo recubre, lo cual lo hace muy proclive a perforarse, ¿sí? O a lesionarse o a impedir que ante algún tipo de intervención yo pueda unir el esófago, por ejemplo que tenga que sacar un segmento con un tumor o algo, que lo pueda anastomosar. Anastomosis se llama cuando yo uno un segmento de algo a otro segmento. En el esófago no se lo permite, por eso es tan complejas las intervenciones. Fíjense dónde está ubicado, como dijimos, está casi cabalgado por la aorta, prensado por la tráquea y se ubica en lo que es el mediastino torácico, un espacio comprendido entre lo que son distintas fascias. Estas fascias son como láminas de tejido conectivo grueso, en este caso lo separan de los pulmones a los costados y hacia atrás de lo que son la columna. Hacia adelante, este mediastino aloja la cámara cardíaca y lo que es el pericardio. Y adelante está el esternón. La constitución anatómica del esófago es más simple que el resto del intestino, o sea, es mucosa, submucosa y muscular. Y fíjense el detalle que no tiene una serosa o una fascia, por decirlo de una forma. A diferencia del resto del tracto gastrointestinal, carece de serosa, lo que explica la dificultad de anastomosis, como veíamos a este nivel, la facilidad en la que se pueden diseminar los tumores esofágicos. Si un tumor de esófago se disemina al no tener una serosa, se disemina a pulmón o al resto del mediastino mucho más fácil. Y las complicaciones, ya dijimos, de perforación. Bien. Esta mucosa tiene un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Recuerden que el de la piel es queratinizado. Y una membrana basal muy rica en células linfóides. Esta mucosa presenta un color medio blanco y se conoce como una línea festoneada a la unión entre la mucosa esofágica y la gástrica porque es como más rugosa la gástrica. La submucosa está muy adherida a la mucosa, pero muy poco a la capa muscular, lo que le hace que tenga un tejido conectivo laxo, lleno de vasos sanguíneos, venas, arterias y muchos elementos nerviosos. Y lo importante acá, la muscular tiene dos capas, una acicular interna que da lugar a los movimientos de
propulsión o avance del bolo alimenticio, ¿sí?, en lo que se conoce como peristaltismo, y una longitudinal externa que evita el colapso del órgano. La musculatura de todo el esófago es estriada y es lisa, ¿sí? El tercio proximal es estriado, es esquelético, y el resto de la musculatura del esófago es lisa. Si vemos en la imagen, los músculos longitudinales, la capa externa, y en un corte podemos ver las fibras del músculo circular o constrictor, que al ir contrayéndose en segmentos alternos va haciendo que el alimento avance. Acá vemos un poco el festoneado de lo que es la mucosa digestiva y la transición entre una y otra. Esta es la porción diafragmática del esófago. Fíjense cómo cambia la estructura muscular y se hace mucho más gruesa para evitar el colapso por el diafragma. La irrigación arterial va de la mano de tres arterias: una rama superior, una esofágica superior, una media y una inferior, ¿sí? La esofágica superior, rama de la tiroidea inferior; la esofágica media es rama de la arteria torácica; y la esofágica inferior, rama de la gástrica izquierda. Lo vamos a ver acá. Veíamos, empecemos de abajo para arriba. La arteria aorta da lugar al tronco celíaco y da lugar a la gástrica izquierda. La gástrica izquierda, el tronco celíaco, está formado por lo que es la arteria hepática, la arteria esplénica y la gástrica izquierda. Y la gástrica izquierda nos da una rama esofágica inferior. Luego, la aorta torácica da un montón de colaterales que dan lugar a las ramas esofágicas o arteria esofágica media. Y la arteria esofágica superior, rama de la tiroidea inferior, ¿sí? Por acá está. Rama esofágica de la bronquial. Y acá tenemos la rama esofágica de la arteria tiroidea inferior, da lugar a la arteria esofágica superior. La inervación es un poco más compleja en el esófago que en el resto del intestino, porque tiene músculo estriado y empieza a tener ciertas capacidades como para hacer avanzar el bolo alimenticio independientemente de la posición en la que está el cuerpo. Tiene básicamente dos tipos de inervaciones: una externa, que depende del control central, que controla el músculo estriado del esófago a partir del centro vulvar de la deglutición. Después, ramas del sistema nervioso autónomo simpático y ramas del sistema nervioso parasimpático, que dan lugar a la propulsión del bolo alimenticio. Por otro lado, tenemos una inervación intrínseca constituida por dos plexos, que son el plexo de Meissner de la submucosa, cuya función es más que nada sensitiva, y el plexo de Auerbach entre las capas longitudinales circulares de la muscular con una función motriz. Estos plexos forman redes de células muy interconectas y reciben todos los axones provenientes de los nervios vagos. Básicamente lo que hacen es controlar el peristaltismo del bolo alimenticio. Acá podemos ver un gráfico de los distintos ganglios, ¿sí? Como tenemos una inervación parasimpática, inervación
simpática a través de la simpática cervical, ¿sí? Y a su vez tenemos la inervación intrínseca. Hasta incluso fíjense cómo fibras del plexo celíaco a través del tronco vagal posterior llegan a la parte más distal del esófago. Bueno, espero que les haya servido. Esto es todo respecto a lo que son las estructuras anatómicas de mayor jerarquía, lo que son glándulas anexas o anexos a la boca, por ejemplo, que es lengua, glándula parótida, glándulas salivales. Lo vamos a ver en los teóricos, en los prácticos, y vamos a hacer un práctico y un teórico específico en cada comisión para analizar bien lo que es la inervación del esófago. La idea de este teórico era hacer un pequeño relevamiento de las estructuras anatómicas más importantes, la conformación de la musculatura y la irrigación. Espero que les haya gustado, que les sirva y nos vemos en el próximo práctico. Muchas gracias.